¿Nos hemos parado a pensar alguna vez cómo es posible capturar la infinita complejidad del mundo real, ya sea un sonido, una imagen, y meterla en un archivo digital? Pues no, no es magia, sino una regla matemática, pero una que es fundamental. Hay una especie de ley de oro que gobierna cómo pasamos de la realidad analógica a los datos digitales, y créanme, entenderla es la clave para comprender casi todo nuestro mundo tecnológico. Seguro que esta escena suena. En una película o en un vídeo, las ruedas de un coche que va hacia adelante. De repente parece que giran lentamente hacia atrás. Es el famosísimo efecto de la rueda de carro. Y ojo, que esto no es un fallo de la cámara ni una ilusión óptica como tal, no. Es una pista, un pequeño misterio digital que nos va a llevar de cabeza al tema de hoy. Venga, vamos a resolver ese misterio. El principio que lo explica absolutamente todo es el teorema de Nyquist-Shannon. Hay que pensar en él como el puente matemático que une nuestro mundo, que es continuo, analógico, con el universo de los ordenadores, que es discreto, digital. Y aquí está la regla en todo su esplendor. Es que es elegante y a la vez súper potente. Para capturar una señal sin perder ni un ápice de información, tenemos que tomar muestras a una velocidad, a una frecuencia de muestreo, que sea, y esto es clave, estrictamente superior al doble de la frecuencia más alta que haya en esa señal. La fórmula, la madre del cordero, es esa que vemos. Fs, la frecuencia de muestreo, tiene que ser mayor que el doble de Fmax, la frecuencia máxima. Esa es la condición de Nyquist. Ni más ni menos. Y esta diapositiva, sacada de una clase de electrónica, lo clava. Resume la idea a la perfección. Nos dice la frecuencia con la que tenemos que mirar, o sea, tomar una muestra de la señal, para luego poder reconstruirla sin perder nada. Y fíjense que subraya la consecuencia directa de no hacerlo, la corrupción de la señal. La información original, sencillamente, se esfuma. Vale, un momento. Vamos a aclarar algo que suele liar bastante. Por un lado está la tasa de Nyquist. Esto es una propiedad de la señal que queremos medir. Es el doble de su frecuencia máxima y nos dice la velocidad mínima a la que tenemos que muestrear. Y por otro lado está la frecuencia de Nyquist. Esto ya no es de la señal, es de nuestro equipo, de la cámara o del micro. Es la mitad de la velocidad a la que estamos muestreando y, básicamente, es el límite, lo máximo que nuestro sistema puede ver con claridad. A ver, si el teorema de Nyquist es el héroe de esta historia, el aliasing es, sin duda, el villano. El aliasing es lo que pasa cuando nos saltamos la regla de oro. Es un fenómeno de engaño, como una especie de impostor digital, donde las frecuencias altas se ponen un disfraz para hacerse pasar por frecuencias más bajas. Hablando en plata, el aliasing es esa distorsión que hace que las señales de alta frecuencia se plieguen y aparezcan como si fueran de baja frecuencia, frecuencias que de hecho no estaban en la señal original. Y lo peor es que una vez que ocurre, ya es imposible saber cuál era la señal de verdad y cuál es este fantasma digital, este alias. Imaginen que se intenta dibujar una onda que se mueve muy rápido pero tomando muy pocos puntos. Si luego se unen esos puntos, es casi seguro que el dibujo que salga no se va a parecer en nada a la onda de verdad. De hecho, lo más probable es que parezca una onda mucho más lenta. Pues bien, eso en esencia es el aliasing. Tomar pocas muestras nos lleva a una conclusión totalmente equivocada de la realidad. Este diagrama es genial para ver visualmente el concepto de plegado. La frecuencia de Nyquist funciona como un espejo. Cualquier frecuencia que esté por encima de ese límite, ¡pam!, se refleja hacia abajo en el espectro. Así que una frecuencia muy alta puede acabar apareciendo como una muy baja, creando esos artefactos y esa distorsión de la que hablamos. Y claro, como no podía ser de otra manera, hay una fórmula para saber exactamente dónde va a aparecer este fantasma. La frecuencia del alias, Fa, se puede calcular con esta expresión, donde F es la frecuencia original y Fs nuestra frecuencia de muestreo. Esto nos permite, de hecho, predecir la distorsión incluso antes de que ocurra. Bueno, ya está bien de teoría por ahora. La mejor forma de entender todo esto es aplicándolo. Así que vamos al lío, vamos a ver un par de ejemplos prácticos, paso a paso, para que todo esto quede más claro que el agua. Empezamos con un caso muy sencillo. Tenemos una señal y sabemos que su componente de frecuencia más alta, su ancho de banda, es de 10 MHz. La pregunta es, ¿a qué velocidad mínima tenemos que muestrearla para que no haya problemas? El proceso es súper directo. Lo primero, identificamos el dato clave. La frecuencia máxima son 10 MHz. Lo segundo, aplicamos la regla de oro, el criterio de Nyquist, que nos dice que nuestra frecuencia de muestreo Fs tiene que ser como poco el doble de esa frecuencia máxima. Y por último, pues nada, hacemos el cálculo. Y ahí lo tenemos. El resultado es 20 MHz. Para poder capturar fielmente una señal de 10 MHz necesitamos muestrearla a una velocidad de al menos 20 millones de veces por segundo. Si vamos por debajo de eso, el aliasing entra en escena. ¿Seguro? Venga, segundo problema. Ahora la pregunta es al revés.
Tenemos una señal de 8 kHz y un cacharro que muestrea a 12 kHz. ¿Estamos cumpliendo la regla? ¿Es suficiente esa velocidad de muestreo o no? Pues la respuesta es un no rotundo. A ver, calculemos la tasa de Nyquist para la señal. El doble de 8 kHz son 16 kHz. Esa es la velocidad mínima que necesitaríamos. Como nuestro equipo solo muestrea a 12, que es claramente menos de 16, pues no estamos cumpliendo el criterio. El resultado inevitable, por tanto, será que el fantasma del aliasing aparecerá en nuestra grabación. Vale, y ahora vamos a ver cómo esta regla, que puede sonar un poco abstracta, en realidad está en todas partes dando forma a la tecnología que usamos todos los días sin ni siquiera darnos cuenta. Es que el teorema de Nyquist es el pilar de un montón de tecnologías, desde el audio de un CD o de Spotify hasta las llamadas telefónicas, que, por cierto, usan una frecuencia de muestreo estándar de 8 kHz, porque la voz humana rara vez pasa de los 4. Pero también es crucial en vídeo, en fotografía e incluso en cosas súper críticas como las imágenes médicas, un TAC, una resonancia o en los sistemas de radar. El caso del CD es un ejemplo perfecto de libro. El oído humano, en el mejor de los casos, puede escuchar hasta unos 20 kHz. Si aplicamos el teorema, necesitaríamos muestrear a más de 40. Entonces, ¿por qué el estándar es 44.1 y no 40? Bueno, pues ese pequeño margen extra es para poder usar filtros anti-aliasing del mundo real, que no son perfectos y necesitan un espacio de seguridad para atenuar las frecuencias que no queremos antes de que nos den problemas. Al final, el punto crucial es este. El teorema no es solo una fórmula en una pizarra, es el concepto que hizo posible la revolución digital. Proporcionó ese puente, esa traducción rigurosa que nos permite coger el flujo continuo de la realidad y convertirlo en los números discretos que un ordenador puede entender, procesar y finalmente recrear. Y para terminar, una pregunta para darle vueltas a la cabeza. Si todo lo que experimentamos en el mundo digital, la música que oímos, las imágenes que vemos, es solo una colección de puntos, de muestras, ¿qué hay en los espacios que quedan en medio? El teorema de Nyquist nos asegura que, si lo hacemos bien, no nos perdemos nada, pero desde luego nos obliga a pensar en la naturaleza misma de cómo percibimos y reconstruimos nuestra realidad.